Se cuentan ya los minutos para la posesión del nuevo Congreso de la República el próximo 20 de julio, un Congreso que será ciertamente muy novedoso en su acontecer porque es la primera vez que estarán representados los miembros de las FARC y es la primera vez que el candidato derrotado asume su curul como senador de la República y su fórmula vicepresidencial como representante a la Cámara. Gustavo Petro será senador, Ángela María Robledo será representante a la Cámara. Y en el Congreso y en los círculos judiciales y jurídicos se lamentan porque el doctor Hernán Penagos no volverá a estar en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, como estuvo durante varios periodos, y era la conciencia jurídica del Congreso de la República. Doctor Penagos, bienvenido. Doctor Juan, muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. En este Congreso que arranca es absolutamente novedoso que esté Petro, que esté Ángela Robledo, que estén los de las FARC, pero además que se estrena el estatuto de oposición. Llega el gobierno de Duque y ese gobierno llega con un estatuto de oposición nuevo. ¿Qué va a pasar ahí? Pues muchas cosas, digamos, van a cambiar frente a las relaciones gobierno y oposición. Lo primero es que se estrena un estatuto que pues apenas se está digiriendo, que aún no se ha terminado de reglamentar porque el Consejo Nacional Electoral tendrá que hacer una reglamentación frente a muchos temas que se quedan en el aire. En segundo lugar, que la oposición, digamos, va a tener un papel fundamental en este nuevo gobierno. Ya no es una oposición coyuntural por cuenta de uno u otro proyecto o por cuenta de uno u otro impasse político, sino que es una oposición que va de largo plazo. Es decir, se tiene que declarar en esa posición un partido político y tendrá que durar los 4 años. Eso no es, como dicen en la calle, mamando gallo, que hoy soy de oposición, mañana me dan algo en el gobierno, entonces me vuelvo del gobierno, pero luego quiero más y no me lo da el ministro, entonces me vuelvo a la oposición. ¿Cómo funciona la nueva oposición? Hay que declarar un partido en la oposición, todo el partido. Así es. Una vez posesionado el nuevo Congreso de la República tendrá un mes el partido para decidir si se declara en oposición, si se declara como independiente, que es una figura ahí que también se creó, o si se declara como partido de gobierno. ¿Hay que declarar una de las tres cosas? Hay que declarar una de las tres opciones. Ahí no hay opción pasar de agache. No hay. Usted tiene que pararse en una de esas tres posiciones y las tres posiciones le dan unas herramientas. Si se declara en oposición, tendrá unos recursos, tendrá unas participaciones, tendrá la posibilidad de actuar y se declara independiente es como un estado medio que puede cambiarse en cualquier momento. Entonces, pronóstico. El Centro Democrático obviamente se declarará al gobierno y obviamente las FARC y el Partido de la Decencia de Gustavo Petro se declararán en ¿Y el Partido Verde, oposición. entiendo también? El Partido Verde y el Polo Democrático. ¿Y el Polo? Bueno, el Partido de la U, el Partido Liberal, Cambio Radical. Esos partidos aún no han decidido. Tengo entendido que pasada la posesión del 20 de julio tendrán ese mes para sentarse a pensar qué posición van a adoptar. Hay una posición que es la de independientes, que es como la posibilidad de estar actuando con el gobierno en ciertos momentos y también de estar actuando en contra del gobierno en algunos otros. Esa posición de independiente, digamos que no le da unas opciones, digamos, muy grandes, por ejemplo, en materia de recursos o de participación, pero digamos que es una alternativa que se tiene cuando se está de un lado al otro. ¿Declararse en oposición trae ventajas? Claro, declararse en oposición trae muchas ventajas. Una primera, tiene unos recursos adicionales que el Estado les entrega para el funcionamiento del partido. Además de la plata que reparten entre todos los partidos, ¿a los que se declaran en oposición les dan más plata? Así es, se les da un recurso adicional por declararse en oposición que podrán ir a financiar los gastos administrativos y algunos temas ideológicos del partido. En segundo lugar, le da participación, digamos, amplia y yo diría suficiente en los medios de comunicación para hacer derechos de réplicas. Le da la posibilidad de estar en las mesas directivas del Congreso de la República por derecho propio, ya no por las mayorías aritméticas como se eligen, sino por derecho propio. ¿Que las segundas vicepresidencias solo serán de partidos de la oposición? Así es, las segundas vicepresidencias serán de los partidos de la oposición, así como la posibilidad de que, por ejemplo, cada año de legislatura pueden uno de esos días
definir el orden del día de la sesión. ¿Un día definen el orden Un del día día? definen el ¿Un orden. solo día? Un solo día. O sea, ¿un día todos los partidos de la oposición o cada partido de oposición? Esos son los temas que aún no ha reglamentado el Consejo Electoral. Por ejemplo, no ha reglamentado si son todos los partidos o cada uno el que tiene derecho a ese día. Por ejemplo, no ha reglamentado si el próximo 7 de agosto pueden ejercer el derecho de réplica o simplemente es el 20 de julio del año entrante cuando ya pase esa declaratoria. Hay varios temas que el Consejo Electoral tendrá que reglamentar y que aún no se tiene plena claridad. El derecho de réplica el 7 de agosto es que el presidente Duque termina su discurso y vendría un discurso de Petro a continuación. Y vendría un discurso de los partidos de oposición a continuación. ¿Qué ocurre? ¿Eso no va a suceder? Que la ley todavía no, la ley no dejó claro si ese ejercicio se puede hacer el 7 de agosto o simplemente es cada 20 de julio, que es las instalaciones de las sesiones ordinarias. Entonces hoy el Consejo Electoral tendrá que conceptuar si el 7 de agosto pueden opinar o no. ¿Y por qué? Porque es que el 7 de agosto el gobierno todavía no lleva, digamos, un ejercicio de gobierno, si me vale la palabra, entonces pues es muy difícil hacer réplica respecto de quien todavía no tiene unas ejecutorias. Doctor Penagos, si un miembro de un partido de oposición quiere apoyar un proyecto de ley presentado por el gobierno, ¿lo puede votar? No puede. No puede hacerlo si de manera independiente quiere votar contrariando la posición del partido. El partido que se declara en oposición tiene que tomar decisiones en bloque. Pudiera ser. Pero digamos, el presidente Duque presenta un nuevo estatuto anticorrupción y hay un capítulo que le gustó al partido, al Polo Democrático Alternativo. ¿Algunos votos del Polo pueden ir para un proyecto del gobierno? Sí, claro que sí. Eso tampoco se ha reglamentado, insisto, porque son temas que se quedaron en el aire, pero a mi modo de ver el partido sí puede votar un capítulo, por ejemplo, de ese proyecto. Inclusive puede votar de alguna manera todo ese proyecto si les anima, pero debe ser una decisión de bancada y del partido. Pero, la bancada puede decir, dejamos en libertad a los miembros para que en este proyecto voten sí o no, según lo que cada uno considere. Pudiera ser. Yo creo que en función de que las decisiones deben ser en bancada, la bancada también pudiera dar libertad para eso. Pero, por ejemplo, las bancadas de oposición o los partidos de oposición no pueden tener representantes suyos en el gobierno que viene. No pueden tener ninguno de sus miembros, por ejemplo, en un cargo tanto del nivel directivo como ejecutivo. No podrá haber ningún miembro del Partido Verde en un cargo directivo del nivel ejecutivo. No puede haber. Nadie. Y no puede postularse ninguno, entre otras razones, porque así lo estima el Estatuto de la Oposición y después de esa declaratoria pierden ese derecho. Es que miren lo que viene. Estatuto de la Oposición con estas novedades. Gustavo Petro como senador con voz y voto y, aparte de eso, los miembros de las FARC. Pero le cambio de tema, porque usted participó en la elaboración de todo el marco normativo de la JEP, en el primer acto legislativo, en el acto legislativo constitutivo de la JEP, en la ley y en la ley reglamentaria. ¿Qué se puede tocar de la JEP y qué no se puede tocar de la JEP en estos 4 años? Bueno, digamos que en primer término es bueno dejar claro que la JEP ha tenido muchos ajustes. Si usted mira los proyectos inicialmente radicados por el gobierno, y los proyectos que en su momento ya fueron aprobados. Hablo del Acto Legislativo para la Paz, hablo de la ley estatutaria, de la última ley de reglamentación. Puede darse cuenta que los proyectos se modificaron de manera importante. En el caso nuestro hicimos modificaciones muy grandes, por ejemplo, en materia de desertores, de disidentes, de reincidencias. Lo hablamos con usted en su momento. Y fueron cambios que, por ejemplo, hoy un desertor pierde todo beneficio. Todos los derechos. El desertor se va derechito para la justicia ordinaria, el disidente para la justicia ordinaria. Y se hicieron cambios muy relevantes que inclusive el gobierno no los acompañaba. El fiscal general propuso unos importantes, yo propuse unos como ponente, hicieron muchos cambios y eso, digamos, hay que dejarlo claro, porque a veces la gente supone que los proyectos fueron aprobados tal y como se presentaron y no es cierto. Muchos cambios. En segundo lugar, digamos que hay unos temas que a mi modo de ver son complejos de modificar, porque parten como de la esencia de estos acuerdos de paz. El primero tiene que ver con la participación política. Esta reglamentación o este acuerdo de paz tiene, digamos, 2 elementos donde gravita todo. El uno, el elemento de justicia transicional, que es todas estas normas de la Jurisdicción Especial para la Paz, y el otro, el de la participación política. Para mí, son los dos
digamos, bloques fuertes desde donde, digamos, se construyó todo el proceso de paz. Los otros temas que tienen que ver ya con reforma reforma rural y bueno, y los demás, digamos, Tierra, son temas, narcotráfico, digamos, que de alguna manera, digamos, no son tanto de la esencia de este proyecto. El tema de la participación política, pues por la naturaleza propia de ella, es decir, la posibilidad de que quienes, pues hoy dejan las armas, pues puedan ejercer su derecho o postularse para ganarse el apoyo popular que no pudieron ganarse a través de las armas. El tema de la participación política, digamos, es un tema donde gravita cualquier acuerdo de paz en el planeta. Eso no, ya de ahí vienen otros elementos. Lo que ha dicho Iván Duque, que considera que los que son responsables de crímenes de lesa humanidad no deberían estar en el Congreso, ¿eso se podría cambiar en esta legislatura? A mi modo de ver, sí pudiera cambiarse. Hay que ser cuidadosos en la forma y la toma de decisión de ese cambio, pero sí pudiera ser, porque en ningún momento se están, digamos, negando los derechos de expresión política, solo se está diciendo, frente a unos sujetos que tienen una cualificación especial por cuenta de que han cometido delitos de lesa humanidad, que no tienen la posibilidad de amnistiarse, pues hombre, que primero cumplan esos delitos o esas penas o esas sanciones y que después, si tienen la posibilidad, puedan postularse. Ahora bien, decir, que las FARC mantenga su cupo de representantes y senadores, pero que en ese cupo no estén quienes están acusados de crímenes de lesa humanidad. Claro, porque es que ese tema hoy se le dejó como a potestad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, hoy puede ocurrir que una persona que comete un delito de lesa humanidad no pueda, por ejemplo, llegar al Congreso de la República, pero no por cuenta de la ley, sino por cuenta de las decisiones de la JEP. En otras palabras, que cuando se imponga la sanción, el magistrado diga la sanción es de 5 años, esos 5 años tendrá que pagarlos en una finca en tal lugar y no tiene posibilidad de salir de ese lugar. Doctor Penagos, casos puntuales. ¿Usted cree que Santrich se puede posesionar? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque está privado de la libertad. Por varias razones. La primera, porque primero está privado de la libertad por un delito cometido después del 1 de diciembre del año 2016, es decir, después de la firma del acuerdo. Quiere decir que es un delito que no es de competencia de la JEP, sino que va a ser de competencia de la justicia ordinaria. En segundo lugar, porque la orden de captura no fue proferida por la JEP, sino por la Fiscalía General de la Nación. Y la Corte Constitucional dijo la semana antepasada que esa orden de captura fue legal y que el fiscal general de la Nación actuó con plenas competencias. Entonces, así que no puede revocarse la orden de captura. No. Segundo tema, Iván Márquez. Si a un senador que no es de las FARC lo eligen en las urnas y llega el día del 20 de julio y no va a posesionarse, le quitan la investidura. Esa es una causal de pérdida de investidura. Iván Márquez, si no llega el 20 de julio a presentarse y a posesionarse como senador, ¿podría perder su investidura de senador? Podría perder su investidura de senador si no se posesiona el 20 de julio o dentro de los 8 días siguientes, manifestando cuál es la imposibilidad de esa posesión. O simplemente podría renunciar a ese derecho que tiene como congresista por cuenta de los acuerdos y que siga quien continúa en la inscripción. Iván Márquez, si no quiere ir definitivamente, puede mandar una carta y decir renuncio a mi curul y sube el siguiente. Así es. Yo creo que si no manda carta, pierde la investidura. Y si no manda carta, pues puede ser sujeto a que se le presente una demanda de pérdida de investidura por no ejercer la obligación de posesionarse y el Consejo de Estado puede declarar. Y ahora salgámonos de la JEP. Aida Merlano se puede posesionar. El Consejo Nacional Electoral declaró su elección. ¿Se podría posesionar Aida Merlano como senadora de la República? No puede posesionarse más o menos por las mismas circunstancias, porque Aida Merlano tiene una orden de captura y una medida de aseguramiento impuesta por la Corte Suprema. Como quiera que tiene esa medida de aseguramiento, pues ella no va a salir de la cárcel por lo menos de aquí al 20 de julio, o es lo que uno supone, entonces no tiene ninguna posibilidad de posesionarse. Esa curul, a mi modo de ver, queda como en suspenso. Y queda como en suspenso primero porque ya la declaró el Consejo Nacional Electoral. Como quiera que la declaró el Consejo Electoral, tampoco puede entrar el que sigue. ¿Cierto? No puede entrar el que sigue, pero tampoco se puede posesionar porque ella va a seguir privada de la libertad el 20 de julio. Entonces va a quedar como en suspenso hasta que pasen dos cosas. O que haya una condena
y esa condena pues le hace perder su investidura o su posibilidad de acceder al cargo y llamen al que sigue, o hasta que ella, por ejemplo, pudiera también tomar la decisión de renunciar y de no acceder a ese cargo para que siga el siguiente. ¿Qué ocurre? Que como se trata de un delito de corrupción, aquí opera lo que se conoce como la silla vacía. Pierde el Partido Conservador su curul. Pues que ayer hubo mucha sorpresa cuando dijeron que el Consejo Electoral había declarado su elección y mucha indignación, porque lo que ha trascendido es que había toda una estructura, ya lo dirá la justicia, pero que presuntamente lo que hay es una estructura muy fuerte para defraudar la voluntad de los electores libres. Pues hará mucha falta en el Congreso de la República el doctor Penagos, pero estamos seguros que lo seguiremos oyendo en el debate constitucional y en el debate jurídico en Colombia. Doctor Penagos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, doctor Juan. Un saludo para toda la audiencia y muy amable. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.